vamos a hablar de la industria. Vamos a hablar de la industria. Se conocieron datos sobre la industria en mayo y la información habla de que creció un 5,8% interanual la industria. No obstante, todavía no alcanza niveles de, perdón, del año 2023. O sea, la pregunta es, ¿en verdad está creciendo la industria nacional? A ella me refiero. ¿O en realidad es solamente un rebote? Que ese rebote es para recuperar un poco de lo que había caído en el último tiempo. Para que nos ilustre más al respecto, vamos a hablar con Cristian Desieri. Él es ingeniero industrial, es referente del Foro de Reflexión, un espacio de ideas que se dedica a analizar estas cuestiones productivas. Y bueno, conoce mucho sobre el paño. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. ¿Me escuchás, Cristian? Ahí vamos a ¿No? tratar. Ahí estamos. ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Saludos a ustedes, a los oyentes. ¿Cómo va? Perfecto, perfecto, te escuchamos. Bueno, feliz Día de la Patria. Antes que nada, Igualmente, ¿eh? sabemos que los industrialistas son muy patriotas, ¿no? Y hay que ser muy patriota para eh, bancar a la industria, ¿no? En todas sus formas, en un país como la Argentina. ¿Coincidís con estos números de que está creciendo la industria o no coincidís? Bueno, a mí me parece que por los datos que nosotros analizamos hace ya muchos años, Ah, es decir, hay que reconocer que son, no lo dije, pero son datos del INDEC, ¿no? Del Instituto no, Nacional. correcto, Sí. correcto, correcto. Nosotros tenemos un conjunto de empresas que la analizamos hace más de 20 años y que naturalmente se han ido incorporando otras empresas para el muestreo. Esos datos son muy similares a lo que nosotros manejamos. Ahora, cuando uno ve la serie, lo que podemos decir es que el año pasado a esta altura había caído 17%. Ujú. Entonces, obviamente es un rebote, sí. Hay una recuperación por ese rebote también, pero estamos muy lejos de volver a valores del año 2023, ¿no? En el sector industrial. Si bien es cierto que en el subsector de la maquinaria agrícola el repunte es mucho más grande y de lo que es metalúrgica o metalmecánica vinculado al transporte. Esto concretamente es fabricación de acoplados y semirremolque. El resto de la industria está muy por debajo. O sea, podemos concluir que solamente está hoy por hoy funcionando la industria que tiene que ver con lo del modelo agroexportador y minería y energía, digamos. Así es, así es. En el promedio ese valor es correcto, nosotros nos da un valor muy cercano, pero hay que ponerle un poco el zoom en el desagregado, como bien decía anteriormente, ¿no? El sector agroexportador, es decir, maquinaria para el sector de la exportación del agro y después lo que es el transporte, que también están vinculados con el sector del agro. En el sector de minería lo veo mucho más atenuado Ujú. y sí una mejora en el sector de petróleo-gas, pero naturalmente se empiezan a encender alarmas amarillas. ¿Por qué? Porque el RIGI, es decir, el régimen de incentivo de grandes inversiones, le posibilita a las grandes empresas que están en la cuenca neuquina fundamentalmente, y también en Santa Cruz, poder importar componentes, máquinas y equipamientos y consumibles y lo ingresan al país como un bien de capital, ¿no? Y muchos de Ujú. esos no son bienes de capital. Ujú. ¿A qué porcentaje a nivel general está trabajando la capacidad instalada la industria de la Argentina? ¿Qué miden Promedio, ustedes? Sí, promedio 55%. 55%. 55%. Bueno, ha subido, en algunos momentos estuvo peor, digamos. Bueno, si uno toma cuando se produjo el primer semestre de la devaluación del año pasado, por supuesto, era inexorable que eso iba a producir un rebote, pero Ujú. estamos lejos de una estabilidad desde el punto de vista de valores aceptables, porque cuando uno ve en el desagregado, las empresas no solamente tienen muchísimo menos rentabilidad, sino también que se han achicado, han reducido su plantel, no solamente de horas en sus empleados, sino también prácticamente no estamos observando que se están tomando empleados, salvo algunos empleos ocasionales de corta duración. No se están tomando empleados o no se genera empleo de calidad o cualquier tipo de empleo. Porque, a ver, hoy me decían que hay muchos casos de trabajadores que están, por ejemplo, como aprendices, una figura que la han incorporado, que son monotributistas. O sea, tienen Claro, trabajo, pero no están en un trabajo regularizado, 8 horas o lo que fuere,
en blanco, ¿no? Y hay otros que están anotados por la mitad de las horas, por 4 horas. Así es. Así es. Bueno, la calidad del empleo en el sector industrial ha disminuido porque obviamente se ha reducido la rentabilidad de las empresas, se ha achicado el mercado y lo importado está irrumpiendo en todos los sectores, ¿no? Entonces, obviamente, hay una competencia desleal por un lado y por el otro lado, lo que hablamos en otras oportunidades, ¿no? El atraso cambiario, porque la Argentina está cara y lo vemos claramente. El mes pasado el nivel de las exportaciones de la Argentina en su conjunto crecieron al 6,5, pero el nivel de importación, es decir, de los productos que traemos de afuera, creció al 38. Entonces, naturalmente, eso va demostrando un desbalanceo en la actividad, si bien es cierto de que hay sectores y subsectores que están un poco mejor, pero naturalmente en el paneo general vemos que el sector de la industria no es un sector ganador de este modelo de negocios del gobierno de Milei, ¿no? Si escuchara esta conversación un militante de Milei diría, bueno, está bien, pero si progresa más la industria argentina, hay cosas que no podemos sustituir naturalmente nosotros, insumos, tenemos que importarlos, eso es en dólares, si lo importamos en dólares hay más demanda porque el dólar es un bien, en definitiva, si hay más demanda de dólares, sube la inflación, y por ende termina incluso impactando en los precios en la mesa de los argentinos. Bueno, siguiendo ese razonamiento a caballo de esa persona, podríamos decir que el gobierno lo que está haciendo explícito, y lo dice, fundamentalmente Caputo y Milei en reiteradas oportunidades públicamente, que quieren el modelo de la peruanización de la economía, ¿no? Y esa peruanización de la economía es una economía concentrada, es una economía extractivista, con 3, 4 sectores que son los que generan los dólares sin ningún desarrollo de proveedores locales y mucho menos sin una posibilidad de articular desde el punto de vista de participación de pymes. Bueno, es una mirada, obviamente, yo soy un productivista, Antonio, hace 35 años que ejerzo la profesión y estoy en el mismo lugar. Así que naturalmente ahí no me van a ver. Yo creo en la industria nacional, creo que tiene que ayornarse en algunos sectores, que en algunos otros hemos perdido el tren porque no tenemos la escala, pero naturalmente eso no inhabilita la discusión de querer ser un país industrial. En lo particular, nosotros del Foro de Reflexión siempre pregonamos por ser un país industrial y generar valor agregado para que las empresas puedan generar de manera genuina los dólares que el país necesita. Si hay dos cosas que va a dejar instaladas Milei, me parece que coincidís conmigo, es que tiene que haber equilibrio fiscal y que no se puede emitir desmedidamente, ¿no? Se puede lograr tener una industria nacional de fuste que contenga, que dé empleo, pero no terminar en los niveles de emisión monetaria como terminamos con Alberto Fernández y cuidando el equilibrio fiscal. ¿Se puede o es algo imposible? Bueno, el mundo hoy te ofrece la posibilidad de un nuevo modelo de reindustrialización. Yo siempre cuando digo que quiero un modelo de reindustrialización, no estoy diciendo el 45 ni el 58 de Frondizi. Hay que ayornarse, el mundo cambió, las demandas de los consumidores son distintas y la disrupción tecnológica está presente. Ahora bien, de vuelta, eso no invalida la discusión de querer ser un país industrial. Argentina tiene memoria industrial, tiene formación de capacidades intermedias y de mandos gerenciales y de oficio para poder retomar un proceso de industrialización y naturalmente la discusión es si algunos sectores hay que ayudarlos en su proceso o otros directamente lo dejamos al azar. Bueno, esa es una discusión por demás de interesante. Creo que el gobierno no pregona la industria y va orientado en esa dirección, ¿no? El desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de la CONEA y demás, va en una dirección de ese modelo de primarización de la economía al estilo peruano. Muy tímidamente, pero están surgiendo algunas voces de crítica desde los sectores empresariales, incluso que están con el gobierno, hacia la política económica de Milei. Una, por ejemplo, vos nombrabas al INTA. El INTA, sacó un comunicado a la mesa de enlace, que está Corinagro, está la Sociedad Rural, que no son de izquierda, ni mucho menos, no son piqueteros. Bueno, en todo caso fueron piqueteros contra el 2008, ¿no? Pero no son de izquierda, digamos, no tiene nada que ver, con eso no son kirchneristas, pero bancando al INTA, ¿no? Como que es fundamental para los tiempos que corren y para la inversión en tecnología. Después también salió la Cámara de la Construcción, cruzando Milei diciendo que caminos y rutas no son un gasto.
¿Pensás que puede haber un cambio de, no sé si de conciencia, pero de idea momentánea, al menos en algún sector de empresariado, como para decirle al gobierno, bueno, pará un poco la mano, frená un poco, porque si no nos vamos al bombo todos, hablando mal y pronto, nos hundimos. Sí, yo creo que sí, que industriales que el año pasado nosotros en nuestros informes, desde el Foro de Reflexión, decíamos que este modelo nos iba a llevar a una situación muy compleja. Bueno, naturalmente nos miraban con un cierto grado de distanciamiento. Hoy vemos claramente que empresarios vuelven de nuevo a repensar sus posiciones, que nos estamos encontrando, que vamos generando puentes, porque en definitiva lo que necesitamos es que Argentina se pueda desarrollar, y no se va a desarrollar con el carry trade, ni con las Bitcoin, ni con los instrumentos financieros que el gobierno, desde la propia magia y la especulación, quiere generar progreso y desarrollo. Se va a hacer por la transformación, por la transferencia de tecnología, por la manufactura, por la elaboración. Pero bueno, me parece que hay empresarios que comenzaron ya más tímidamente y otros no tanto, a ver que van por sus empresas, que van por su rentabilidad, que van por su patrimonio, y naturalmente me parece que bienvenida a la discusión, que sea profesional, seria, integradora, para sumar a todos los actores, ¿no? Porque me parece que de una economía que sea cada vez más primarizada, bueno, el modelo peruano lo muestra con números duros, no como una interpretación, que es básicamente 20% de la sociedad con un sinnúmero de accesos y de beneficios y de derechos, y un 80% a la buena de Dios, ¿no? Claro. Yo en esa sociedad en lo particular y desde el Foro de Reflexión no queremos estar presente, ¿no? Gracias por el contacto, Cristian. Por favor, gracias a ustedes por llamar, que tengan muy buenas tardes y buena semana. Hasta luego. Adiós.